Hay personas que poseen casi todo lo que desearon. Y, aún así, al caer la noche, no encuentran un sueño en paz. Y hay otras que han perdido mucho, pero su respiración sigue ligera como el viento sobre la palma de la mano. De ahí surge suavemente una pregunta: si la vida en sí no es tan distinta, ¿por qué la experiencia interior es tan lejana? Quizá el sufrimiento no nace solo de lo que ocurre, sino de la manera en que lo sostenemos por dentro. Durante años intentamos ordenar el mundo para que la mente descanse, pero rara vez regresamos a comprenderla propiamente para poder estar en paz dentro de la vida. No hablo como quien promete una salida rápida, sino como alguien que recorre el antiguo camino de los que vinieron antes y reconoce la misma inquietud, repitiéndose en muchas personas. El universo exterior puede ser inmenso, pero el universo interior es el que decide si vivimos en paz o en conflicto. Hoy caminaremos hacia una comprensión sencilla: un solo pensamiento puede convertir un instante en cielo o en tormenta. No para creer ciegamente, sino para observar por uno mismo. Si miras ayer con honestidad, tal vez no fue el mundo lo que te cansó, sino lo que ocurrió dentro. Dos personas pueden escuchar las mismas palabras: una duerme tranquila, la otra pasa la noche inquieta. El hecho es el mismo. La experiencia es completamente distinta. Tal vez alguien no respondió a tu mensaje. Interpretas el silencio como rechazo. La mente empieza a imaginar razones, escenas, explicaciones, y en pocas horas crea una historia que nunca ocurrió. El cuerpo sigue en el mismo lugar, pero por dentro ya atravesaste discusiones, pérdidas y futuros imaginados. El corazón reacciona a esas imágenes como si fueran reales. Ahí comienza gran parte del sufrimiento humano. No siempre nace de la realidad, sino de la interpretación inconsciente. En las enseñanzas budistas se habla de puravidya, ignorancia fundamental. No significa falta de inteligencia, sino no ver con claridad cómo funciona la mente. Creemos reaccionar al presente, pero en realidad reaccionamos al pensamiento sobre el presente. Por eso a veces todo está en calma y aún así hay ansiedad. Nada amenaza ahora mismo, pero el cuerpo permanece tenso. La mente no distingue bien entre un recuerdo intenso, una imaginación vívida y un hecho inmediato. Y el cuerpo responde igual a todo. Así pasamos horas viviendo escenas que solo existen en la mente. Mira un ejemplo simple. Una frase breve de alguien cercano, luego hablamos. Solo eso. Pero minutos después, surge la cadena: seguro está molesto. Quizá hice algo mal. Tal vez ya no confía en mí, esto terminará mal. La emoción aparece, no por la frase, sino por la historia que vino después. El pensamiento inicial es pequeño. El sufrimiento, en cambio, es grande. Aquí vemos con claridad: la experiencia no depende solo de lo que ocurre, sino del significado que le damos. En muchos sutras, el Buda comparó este proceso con la segunda flecha. La primera flecha es el hecho inevitable: pérdida, cambio, palabras difíciles. La segunda flecha es la interpretación continua a lo que añadimos con la mente. La primera flecha duele. La segunda multiplica el dolor. La mayor parte del cansancio cotidiano proviene de esa segunda flecha. Y casi nunca notamos que nosotros mismos la disparamos sin intención. Muchas personas se culpan por pensar demasiado. Dicen: debería ser más fuerte, no tendría que afectarme así. Pero hay que comprender: con compasión no es debilidad moral, es un hábito mental. Durante años aprendimos a prever para protegernos. La mente intenta evitar el dolor futuro. Aunque produzca dolor ahora, no es un enemigo, solo es un mecanismo desorientado. Por eso, al reconocerlo, no hace falta vergüenza.
Solo comprensión. Cuando pasas horas recordando conversaciones, reviviendo errores antiguos, imaginando el futuro. No has fracasado. Solo estás viendo una mente no entrenada intentando controlar lo incontrolable. Según la enseñanza budista, esto se relaciona con apego y aversión a aferrarse a lo agradable. Evitar lo desagradable. El pensamiento constante intenta asegurar uno y evitar el otro. Pero la vida nunca prometió permanencia. Por eso la mente queda atrapada en una tarea imposible. Una anécdota se encuentra: un discípulo preguntó por qué no encontraba paz. El maestro respondió: porque siempre vives mañana antes de terminar hoy. Nada místico. Solo observación directa. La mayor parte de la inquietud nace de vivir en un tiempo imaginado. El cuerpo está aquí. La mente corre adelante o atrás. Esa división agota. Si reconoces esto, no lo tomes como reproche. Es simplemente la condición humana cuando aún no se ha visto profundamente. Verlo ya es el comienzo. Cuando comprendes: estoy sufriendo por mis pensamientos, no por el hecho. Aparece un pequeño espacio. Ese espacio no borra la vida, pero aligera la carga. Desde ahí podemos continuar. No para dejar de pensar por completo, sino para dejar de quedar atrapados en cada pensamiento. A veces, no necesitamos aprender algo nuevo, solo mirar más despacio. Durante mucho tiempo creímos que la paz llegaría cuando la vida dejara de moverse, cuando nada cambiara, cuando nadie nos decepcionara, cuando el futuro pudiera predecirse. Pero la vida nunca prometió quietud, prometió movimiento. Y quizá ahí comienza el cansancio. No porque el mundo sea demasiado inestable, sino porque queremos volverlo fijo dentro de la mente. En la enseñanza budista hay una frase sencilla: todo es impermanente. No es una frase triste. Es liberadora. Porque si todo cambia, no necesitamos aferrarnos tanto. Observa cuando aparece algo agradable. La mente dice que no termine. En ese instante nace el miedo. No porque la alegría sea peligrosa, sino porque intentamos retenerla. Ahora observa cuando aparece algo doloroso. La mente dice: esto no debería pasar. En ese instante nace la resistencia. No porque el dolor sea infinito, sino porque intentamos expulsarlo. Entonces vemos algo profundo: muchas veces no sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que exigimos que ocurra. Los antiguos maestros hablaban de un error muy humano: confundir la experiencia con el yo. Estamos tristes y pensamos: soy una persona triste. Sentimos miedo y pensamos: algo está mal conmigo. Pero al mirar con atención, toda emoción tiene un inicio y tiene un final. Aparece, cambia y desaparece. Lo que permanece no es la emoción, sino la conciencia que la observa. Cuando esto se ve por experiencia directa, algo dentro se afloja, porque ya no necesitamos defendernos de cada pensamiento. Hay una enseñanza que suena extraña: soltar es ganar. Durante años creímos lo contrario. Creímos que controlar es seguridad. Pero recuerda, ¿cuántas veces resolviste algo pensando sin parar? Y observa cuántas veces la claridad llegó cuando dejaste de forzar. No es rendirse, es dejar de apretar. La mente, cuando no es forzada, empieza a comprender. El sufrimiento psicológico nace de lo imposible querer que lo incierto sea seguro. La libertad comienza cuando reconocemos: la incertidumbre no es enemiga. Es el movimiento natural de la vida. Entonces el corazón aprende a estar la alegría sin retenerla, el dolor sin expulsarlo, sin aferrarse rígidamente, sin rechazar. Solo entrar en contacto directo con lo que hay. El sutra enseña: la mente crea el mundo que experimenta. No inventamos la realidad, pero el significado que damos determina la experiencia. La misma lluvia puede ser molestia o ligereza.
La misma espera puede ser ansiedad o descanso. Las circunstancias no siempre cambian, pero la forma de vivir sí. Y aparece un descubrimiento silencioso: quizá la libertad no está en el control externo, sino en la comprensión interna. No hace falta creer de inmediato, solo observar. La próxima vez que un pensamiento repita una historia dolorosa, no lo bloquees enseguida. Míralo. Pregunta suavemente: ¿esto es un hecho presente o una historia que la mente está contando? La pregunta abre un espacio. En ese espacio, la reacción se debilita. Poco a poco la vida se vuelve más simple. La alegría no necesita prometer duración. El dolor no necesita prolongarse. Cada experiencia llega y se va, como las nubes. El cielo no desaparece cuando llegan, ni aumenta cuando se van. Quizá el cielo siempre estuvo ahí, solo que íbamos demasiado rápido para verlo. Si ahora hay un poco de ligereza, aunque sea muy pequeña, la nueva mirada ya ha comenzado. Hasta aquí hemos visto que el sufrimiento aparece cuando la mente se pierde en las estructuras que ella misma crea. Ahora entramos en lo esencial: aprender a vivir de otra manera. No es una idea nueva, no es un estado místico, es un entrenamiento paciente. En la tradición budista se enfatiza algo muy concreto: la transformación no ocurre por entender, sino por practicar. Puedes comprender que preocuparte en exceso no ayuda, y aún así preocuparte. Sabes que la ira daña, y aún así reaccionas, porque el hábito es más fuerte que la intención. Por eso hay que construir una base interior, día a día. Un error común es intentar cambiar la mente cuando ya está agitada. Queremos calmarnos en medio de la ira. Queremos claridad en medio del miedo. Es como aprender a nadar cuando ya nos estamos hundiendo. El entrenamiento ocurre antes, en los momentos simples, en la respiración cotidiana. Empieza con algo muy pequeño, varias veces al día. Detente y siente el cuerpo. No corregir, no analizar, solo reconocer tensión o relajación. Un acto pequeño pero profundo: llevar la atención desde el pensamiento hacia el presente. La mente vive en las ideas. El cuerpo vive ahora. Cada vez que vuelves al cuerpo, vuelves a lo real. Ahora observa la respiración, sin hacerla especial, sin forzarla profunda. Solo déjala natural y síguela en 3 ritmos. Verás, los pensamientos siguen ahí, pero más ligeros. No porque desaparezcan, sino porque dejas de alimentarlos. La estabilidad empieza ahí. En la vida, la mente suele ir en 3 direcciones: querer tener, querer evitar o querer distraerse. Esto ocurre continuamente. Ves algo, deseo. Oyes algo incómodo, evitas. Te aburres, buscas estímulo. No es un error moral, solo es un reflejo. Pero cuando es demasiado automático, cansa. La práctica consiste en reconocerlo antes de seguirlo. Por ejemplo, alguien te critica. Reflejo: justificarte. Antes de hablar, siente el calor en el pecho, la tensión en la mandíbula. Solo eso. Fuera no cambia. Dentro sí. La reacción se ralentiza. En la pausa hay libertad. Poco a poco, ves, no necesitas apagar la emoción para estar en paz. Solo no obedecer automáticamente. La emoción llega, aparece en el cuerpo y cambia. Si no añades pensamiento repetido, se acorta. La mente sin entrenamiento convierte segundos en horas. La mente entrenada deja que todo fluya naturalmente. Lleva la práctica a lo cotidiano. Caminar, sentir el contacto de los pies con el suelo. No conchelo a mente. Solo recordarlo a veces. Comer, notar el primer sabor. Esperar, respirar antes de tomar el teléfono. Cada acción es volver. No es disciplina rígida, sino reeducar la atención. Al principio olvidarás constantemente.
Te darás cuenta tras muchos minutos perdido. Ese momento no es fracaso. Es práctica. Porque ya lo viste. Cada vez que recuerdas fortaleces la lucidez durante el día. Con el tiempo, el intervalo entre perderte y darte cuenta se acorta. Eso es progreso. Los textos antiguos comparan la mente con un mono. No se aquieta por órdenes. Se aquieta cuando tiene un lugar donde descansar. La atención amable es ese lugar. No forzar silencio, sino dar estabilidad. La práctica también es mirar los pensamientos sin discutir. Cuando aparezca la preocupación, nómbrala suavemente pensando. No sigas la historia. Vuelve al presente. Puede repetirse 10 veces. 10 veces volver. La cadena se debilita no porque la ataques, sino porque deja de interesarte. Después de unas semanas notarás menos impulsividad, más claridad antes de actuar, menos cansancio al final del día, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no la cargas durante horas. El acontecimiento termina cuando termina. Antes continuaba en tu mente. Importante la práctica no es apartarse de la vida, sino participar sin perderse. Hablar, decidir, actuar, amar, pero sabiendo cuando la mente exagera. La estabilidad no elimina las emociones, elimina la confusión sobre ellas. Tras algunos meses comprenderás directamente un pensamiento no es una orden, solo una propuesta. Puedes escucharla o no, y desde ahí aparece una nueva paz. No perfecta, pero confiable. El entrenamiento no promete rapidez. Depende de cada persona, de la constancia y del pasado. Pero muchos dicen lo mismo: la vida sigue siendo difícil. Pero ya no es una guerra constante. Eso lo cambia todo. Así se construye la base. De una respiración a otra. Volver y volver otra vez. Hasta que ves que la mente sigue moviéndose, pero ya no te arrastra. En ese espacio simple nace una paz que no depende de lo externo. Con el tiempo, surge otra comprensión: no solo reaccionamos a lo que ocurre afuera, sino a lo que creemos que debería ocurrir. Gran parte de la tensión interna nace de una frase muy pequeña: esto no debería ser así. Pero la realidad rara vez consulta nuestras expectativas. Cuando reconoces esa resistencia, algo cambia. No es resignación, es claridad. Podemos actuar para mejorar la situación sin añadir sufrimiento innecesario. Primero ver, luego responder. La práctica también enseña a distinguir entre la emoción y el pensamiento sobre la emoción. Imagina una tristeza. La emoción en sí puede ser suave, muy humana, pero la mente añade capas. Siempre es así. No podré superarlo. Todo es inútil. La emoción es una ola. La interpretación la convierte en tormenta. Cuando ves esto, se abre una posibilidad: permitir la emoción sin construir una historia. Sentir plenamente, sin dramatizar, curiosamente. Cuando no la rechazas, ni la alimentas, cambia por sí sola. Otra parte del entrenamiento es aprender a terminar la experiencia cuando termina. El cuerpo deja el trabajo, pero la mente sigue trabajando. La conversación acaba, y la repetimos 10 veces. La energía se va ahí, antes de pasar a otra cosa. Haz una breve pausa. Respira y reconoce: ya pasó. No borras la memoria, pero evita su prolongación innecesaria. Poco a poco, el descanso deja de depender de vacaciones o del silencio exterior. Aparece en medio del día común. También notarás algo inesperado cuando haya tensión. La vida se vuelve más clara, el sabor más nítido, las palabras más reales. El instante suficiente, no porque el mundo cambie, sino porque dejas de vivir antes o después de él. La presencia no es concentración rígida,
¿Es disponibilidad estar donde estás? Cuando la práctica madura, la mente se vuelve menos extrema. No todo es urgente. No todo es amenaza. La reacción automática pierde poder. Surge una cualidad serena responder en lugar de reaccionar. No siempre, pero cada vez más. Y ese cada vez más transforma la experiencia de vivir. Al final comprendes algo simple: la estabilidad no viene de controlar la vida, sino de vivir momento a momento. Nada espectacular, pero todo cambia, porque el centro ya no está en cada pensamiento, sino en la presencia. Respirar, saber, continuar, paso a paso. La mente deja de ser un campo de lucha y se vuelve un lugar donde habitar. La mayoría de las personas no se cansa por lo que hace, sino por lo que no puede dejar de cargar dentro. Llevas contigo conversaciones terminadas, imágenes del pasado que no regresan, escenarios futuros que no existen. El cuerpo camina en el presente, pero la mente arrastra equipaje invisible. Y llega la pregunta: ¿por qué incluso en silencio sigo pesado? Ahí comienza a entenderse el soltar. No como idea bonita, sino como necesidad profunda. Soltar no es perder lo importante. Es dejar de exigir que lo importante sea inmutable. El sufrimiento no nace solo de la pérdida, sino de resistirse a ella. El cambio ocurre primero. El dolor se alarga después. Cuando decimos esto no debería ser así. La vida rara vez nos hiere dos veces. La segunda vez es la mente intentando retroceder el tiempo. En el budismo, ver la impermanencia no enfría el corazón. Lo libera del miedo al amar. Saber que es frágil cuidamos más. Saber que es temporal valoramos más. Creer que poseemos para siempre genera ansiedad. Todo lo que apretamos se vuelve amenaza. Lo que amamos demasiado rígidamente se convierte en tensión. Soltar es devolver cada cosa a su naturaleza libertad. Mucha gente piensa que apego es amar. El apego dice quédate para que yo esté bien. El amor despierto dice permanece mientras haya afinidad. El apego necesita garantía. El amor necesita presencia. Al entender esto, no amamos menos, amamos sin miedo. Un ejemplo sencillo: sostener agua con la mano abierta permanece. Cerrar el puño se escapa. La mente igual. Intentar retener la emoción ansiedad. Permitir que exista naturalidad. Los textos hablan de dos tipos de dolor. Uno, inevitable cambio. Separación. Incertidumbre. Otro, creado resistir. Negar. Rumiación. El primero pertenece a la experiencia. El segundo arrastra años. Soltar evita ese segundo. No elimina la tristeza, pero evita que se convierta en prisión. Prueba directamente. Recuerda algo que aún te pesa. ¿Qué parte viene del hecho? ¿Y qué parte viene de la repetición mental? Usualmente se repite más. No sufrimos por el evento. Sufrimos por la memoria que se repite. Cuando lo ves claro, hay una elección: dejar de alimentar la escena. No negar. No forzar su desaparición. Solo dejar de recrearla a cada minuto. Eso es soltar. En la meditación observamos la emoción sin intervenir. Al principio aumenta, luego cambia, luego se disuelve. No porque la empujemos, sino porque nada la aferra. La mente cree que todo es permanente porque corre demasiado para ver que se desvanece. La atención paciente demuestra lo contrario. Y está el apego al yo. La historia del yo. Siempre me equivoco, yo soy así, no cambio. La repetición convierte al personaje en rígido. Pero mira con cuidado, los estados cambian. Un día seguro. Otro dudoso. A veces en paz. A veces preocupado. ¿Dónde pretende quedarse ese yo? Cuando la pregunta se siente,
no solo se piensa. Por dentro hay suavidad. Dejas de proteger la imagen. Y vives con flexibilidad. Eso también es soltar. Soltar no es abandonar la responsabilidad. Al contrario, al no luchar contra la realidad, hay más energía correcta. La acción es clara. Se decide con menos confusión. Se escucha con menos defensa. Se corrige con menos culpa. Una mente libre no es pasiva. Es precisa. La práctica es muy concreta. Termina una conversación difícil, respira y reconoce terminó. No la arrastres durante horas. Surge preocupación por el futuro, pregunta está ocurriendo ahora si no vuelve al presente. Emoción intensa nombra la ira. Miedo. Tristeza. Nombrar separa la experiencia de la identidad. No eres la emoción. La estás experimentando. Con el tiempo. Lo que antes era insoportable se vuelve atravesable. No porque la vida sea más fácil, sino porque no la cargas más allá de su duración. El momento termina cuando termina. Antes continuaba dentro de ti. El maestro comparaba la mente con una mano que aprieta. El cansancio no viene por sostener, sino por no descansar. Abre la mano y no pierdes nada. Solo desaparece el dolor. Soltar no empobrece la vida. La aligera. No necesitas soltar todo hoy. Empieza por una preocupación repetida. Un recuerdo sobrante. Una exigencia imposible contigo mismo. Pequeños soltar cambian profundamente. Al final comprendemos algo simple, no sufrimos por tener experiencias, sino por querer que sean permanentes. Cuando permites que todo tenga inicio y fin, la mente aprende a respirar. Y en esa respiración tranquila, la paz llega naturalmente. Después de soltar, muchos sienten un silencio extraño. Aún no es paz, sino un espacio vacío. Durante años la mente estuvo ocupada protegiendo, recordando y prediciendo. Cuando esa actividad disminuye aparece una sensación nueva, no saber cómo estar dentro de la quietud. Por eso el camino no termina cuando cesa el viejo sufrimiento. Empieza cuando aprendemos a vivir distinto. Sanar no es borrar el pasado. Es cambiar la relación con la experiencia presente. Y eso necesita cultivarse. En el budismo cada instante deja una tendencia. No es castigo. Es aprendizaje. Reaccionar con miedo, muchas veces la mente aprende miedo. Responder con claridad, muchas veces la mente aprende claridad. Por eso el futuro psicológico depende menos del pasado que de cómo vives ahora. Cada momento es una pequeña dirección. Primer paso: establecer puntos de regreso durante el día. No un gran esfuerzo, sino pequeñas repeticiones. Al despertar, antes de pensar en tareas, reconoce estoy respirando. No analices. Solo sabe la existencia básica. Este gesto enseña a la mente a empezar desde la presencia, no desde la preocupación. Repítelo cada mañana durante unas semanas y el tono del día cambia. Durante el día, añade pausas conscientes. Antes de trabajar, una respiración sabida. Antes de responder a alguien, siente el cuerpo. No hace falta perfección. La repetición importa más que la duración. Cada pausa corta la inercia mental. Poco a poco la vida deja de ser una cadena continua de reacciones. Aparece un espacio. En el espacio hay claridad. Muchos creen que practicar es no pensar. En realidad es no perderse en cada pensamiento. Sigues recordando, calculando, decidiendo. La diferencia es que sabes cuándo ocurre. Esa conciencia suave es el inicio de la estabilidad. La meditación sentada ayuda a profundizar. No es un deber sagrado, sino entrenar la mirada.
Siéntate unos minutos al día y conoce la respiración. Solo eso. Simple. Pero enseña que no toda idea necesita ser seguida. Muchos notan que la práctica no elimina emociones difíciles, pero tampoco las vuelve infinitas. Junto a la atención, cultiva cualidades. No solo quitar tensión, también sembrar claridad. La amabilidad empieza con uno mismo. Observa cómo te hablas cuando te equivocas. La mente suele ser dura para corregir, pero al endurecerse, aparece el miedo y bloquea el aprendizaje. Hablar con firmeza y respeto crea condiciones de cambio. No es indulgencia, es inteligencia emocional. La compasión hacia otros surge al comprender que cada uno actúa según su nivel de comprensión. No significa aceptar toda conducta, sino no añadir odio. Al ver la confusión del otro, la ira disminuye, y al disminuir la ira, descansas. La compasión beneficia primero a quien la cultiva. La alegría por el bien ajeno también entrena profundamente. La mente que compara sufre. Siempre habrá alguien por encima. Cuando aprendes a alegrarte sinceramente por el bien de otros, la comparación pierde fuerza. Aparece ligereza. La vida deja de ser un examen constante. Sanar también es reconciliarse con la propia historia. No negarla. No dramatizarla. Un recuerdo doloroso se mida como experiencia, no como identidad. Cuando recuerdes algo difícil, reconoce al mismo tiempo el presente, el aire, el entorno, el cuerpo. El pasado pierde la sensación de estar ocurriendo otra vez. Sigue siendo memoria, ya no una herida abierta. El perdón interno nace al comprender que todos actuaron según su claridad de aquel momento. No borra la responsabilidad, pero evita cargar rencor prolongado. El rencor prolonga el daño antiguo. La comprensión lo cierra. A veces el perdón llega despacio. Decisión tras decisión de no alimentar la historia. La transformación también depende de acciones concretas. Pequeños actos: cuidar, ser sincero, ayudar. No por moral, sino porque cada acción correcta aumenta la estabilidad. La conducta influye en la percepción. Vivir con atención ayuda a pensar con claridad. Tras meses, el cambio no anuncia su llegada. La mente aún tiene días difíciles, pero ya no cae tan profundo. Se recupera más rápido. Antes un pensamiento dominaba el día, ahora minutos. Antes una emoción arrastraba días, ahora pasa. No es perfección, es solidez creciente. Entenderlo es simple. La paz no es ausencia de problemas, sino atravesarlos sin romperse. Esta capacidad se construye momento a momento. No requiere talento, requiere repetición consciente. Respirar y saber, escuchar y detenerse, actuar y soltar. Poco a poco, la mente aprende una nueva forma de existir. El pasado deja de mandar, el futuro deja de amenazar, y el presente se vuelve lo bastante amplio. Y en un presente vivido con cuidado, la vida vuelve a ser habitable. Durante mucho tiempo creímos que vivíamos, pero en realidad solo reaccionábamos. Si otro estaba alegre, nosotros también. Si otro era frío, nos inquietábamos. Un mensaje sin responder, la mente empezaba a inventar historias. Una mirada extraña, el corazón ya escribía conclusiones. A eso lo llamábamos vida. Pero solo era una cadena de estímulos y reflejos. Cada día no elegíamos cómo vivir. Eran los hábitos los que vivían por nosotros. Y lo extraño es que ni siquiera lo notábamos. Hasta que en algún momento, no por un gran acontecimiento, sino por cansancio. Cansancio de sostener una imagen. Cansancio de intentar entender a todos. Cansancio de anticipar el futuro.
cansancio de aferrarse a lo que siempre cambia. Por primera vez dejamos de preguntar, ¿cómo hago para que todo sea como quiero? Y preguntamos, ¿existe una forma de que mi mente deje de ser arrastrada? Ese es el primer paso hacia la libertad. La ecuanimidad no es un estado místico. Es muy cotidiana. Es cuando estás triste y sabes que estás triste. Sin añadir la historia siempre soy infeliz. Es cuando fracasas y puedes quedarte unos segundos en silencio sin concluir de inmediato no sirvo para nada. Es cuando te malinterpretan, el corazón se contrae. Pero no reaccionas de inmediato, defendiendo ni atacando. Ese instante es muy breve. Pero precisamente ese instante corta la cadena del karma antiguo. Durante muchos años, entre emoción y acción casi no había distancia. Ahora aparece una abertura. Y en esa abertura hay libertad. Quien no lo ha experimentado pensará, solo eso sí. Solo eso. La iluminación no te hace volar fuera de la tierra. Te ayuda a mantenerte firme sobre la tierra. Ya no vivir en la imaginación de la vida, sino vivir directamente la vida. Comer, saber que estás comiendo. Escuchar, saber que estás escuchando. Estar triste, saber que estás triste. Sin añadir. Sin quitar. Sin interpretar. Suena muy pequeño. Pero sí se logra. Cambia toda la estructura del sufrimiento. Antes, un pensamiento arrastraba 100 más. Un recuerdo abría todo el pasado. Un miedo dibujaba todo el futuro. Vivíamos en lo que nunca había ocurrido más que en el presente. Ahora la mente sigue pensando, pero ya no creemos todo. El pensamiento se vuelve un fenómeno, no una verdad. Y cuando no creemos absolutamente en la mente, dejamos de ser arrastrados por ella. Hay un cambio muy profundo que pocos notan. Ya no necesitamos ganar a otros dentro de la cabeza. Antes, después de cada conversación, la repetíamos en la memoria decenas de veces. Ojalá hubiera dicho aquello. Ojalá hubieran entendido esto. Vivíamos diálogos imaginarios horas, días, años. Pero al empezar la ecuanimidad, descubrimos que olvidamos más rápido. No por mala memoria, sino porque la mente ya no se aferra para alimentar el yo. Algo termina, realmente termina. La mente empieza a tener la capacidad de detenerse. Y esa capacidad de detenerse es una forma muy grande de iluminación. Porque la mayor parte del sufrimiento humano no viene del evento, sino de que la mente no se detiene después del evento. Una frase ocurre en 5 segundos, pero se revive 5 años. La ecuanimidad es cuando el tiempo psicológico deja de extenderse infinitamente. El pasado vuelve a su lugar, ya pasó. El futuro vuelve a su lugar, aún no llega. El presente deja de estar cubierto. Poco a poco, aparece una estabilidad. Sin ruido, sin euforia, sin clímax, pero firme, como una roca en el fondo del río. El agua en la superficie puede arremolinarse con fuerza, pero abajo, nada se mueve. Seguimos sintiendo, pero ya no nos deshacemos. Seguimos cuidando, pero ya no dependemos. Seguimos amando, pero ya no nos perdemos. Eso es madurez espiritual. En este punto, la felicidad cambia de significado. Ya no es una emoción intensa. Ya no es un momento cumbre. Ya no es algo que deba sostenerse. La felicidad se vuelve base, un estado que no se perturba cuando no ocurre nada especial. Estar sentado está bien. Ir a trabajar está bien. Un día normal es suficiente. Ya no necesitamos que la vida sea interesante para sentir que estamos viviendo. Porque la vida ya es suficiente por sí misma. Y quizá la señal más clara de libertad es: dejas de intentar convertirte constantemente en una mejor versión. Sigues aprendiendo. Sigues corrigiéndote. Pero ya no odias a quien eres ahora. Ya no vives como si siempre fueras insuficiente.
Empiezas a tratarte con un respeto suave, sin abandonarte, pero tampoco reprimiéndote, como quien cuida una planta no tira de ella para que crezca. Solo crea las condiciones para que crezca. Y un día te das cuenta sigues siendo el mismo. Pero ya no vives desde el mismo lugar interior. Antes vivías desde el miedo. Ahora vives desde la comprensión. Antes reaccionabas y luego notabas. Ahora notas antes de reaccionar. Antes necesitabas que todo estuviera bien para estar en paz. Ahora hay paz incluso cuando no todo está bien. Este no es el final del camino. Es el inicio de la verdadera libertad. Porque desde aquí, la práctica deja de ser esfuerzo forzado. Se vuelve natural como alguien despierto que no quiere volver a dormir. No practicas por miedo al sufrimiento, sino porque ves claramente dónde está la luz, sin que nadie te lo recuerde. La mente regresa por sí sola. No hace falta luchar. El apego se debilita por sí solo. Y verás algo muy hermoso, la liberación no está al final de la vida. Aparece en cada instante en que dejas de ser esclavo de tu mente. En el momento en que no sigues un pensamiento. Eres libre. En el momento en que no resistes una emoción. Eres libre. En el momento en que no te identificas con un rol. Eres libre. La libertad no es algo que se alcanza una vez. Es algo que puede vivirse, continuamente. Si has llegado hasta aquí, no te detengas, por creer que ya entendiste. Tampoco te desanimes por no ser perfecto. Este camino no se mide por distancia, sino por la ligereza de la mente. Solo hace falta que cada día te aferres un poco menos. Temas un poco menos. Intentes retener un poco menos. Y estarás entrando en el cielo interior de quien vive en calma. Entonces comprenderás la paz no es algo que aparece después de cambiar la vida. La paz está presente cuando dejas de intentar cambiarla desde el ego. Sigue caminando sin prisa. Sin detenerte, porque la libertad no está adelante. Empieza justo donde acabas de soltar. Solemos pensar que la libertad llega cuando todo va bien. Pero en realidad comienza cuando ya no necesitamos que todo vaya bien. Un día notarás que sigues en las mismas circunstancias, el trabajo aún no es fácil. Las personas siguen siendo a veces difíciles. La vida continúa cambiando a su manera, pero por dentro, ya no reaccionas igual. No porque hayas controlado el mundo, sino porque dejaste de intentar controlarlo con el ego. Antes, cada cosa tocaba al yo. Una crítica era una ofensa. Un silencio era abandono. Un pequeño cambio era peligro. Ahora las cosas siguen ocurriendo, pero no todo se vuelve personal. Empiezas a ver claramente gran parte del sufrimiento no venía de las circunstancias, sino de colocarte siempre en el centro de todo movimiento. Cuando el yo retrocede medio paso, el mundo se vuelve mucho más amplio. La ecuanimidad no elimina las emociones. Les da espacio para respirar. La tristeza llega, no es expulsada. La alegría llega, no es retenida. Ambas pasan sin dejar huellas profundas. Ya no temes cambiar tú, ni temes que cambien los demás, porque ahora ves con claridad todo está cambiando siempre. Antes dolía porque nos oponíamos. Ahora ya no hay oposición. Por eso ya no hay cansancio. Hay momentos muy pequeños. Pero si observas, notarás que has cambiado. Escuchas algo incómodo, la mente toca y suelta. Ves algo que no te gusta, exhalas. Sin concluir enseguida. Un día común pasa y no sientes carencia. Nada especial ocurre. Y tampoco hace falta que ocurra. Esa es la señal de una mente que se ha asentado. Cuando ya no estás obligado a ser alguien, empiezas a vivir más cerca de tu naturaleza. No intentas parecer fuerte. Y por eso eres estable. No intentas parecer sabio. Y por eso puedes aprender. No intentas sostener una imagen.
Y por eso eres ligero. Dejas de proteger una versión imaginaria de ti. La energía vuelve a la vida real. Y en algún momento comprendes algo muy simple: la libertad no es no tener vínculos. Es no estar atado por dentro. Sigues trabajando, relacionándote, ocupándote. Pero la mente ya no es arrastrada por completo. Como alguien caminando bajo la lluvia sabiendo que no es la lluvia. Las gotas tocan, pero no ahogan. Desde ahí, la práctica deja de ser pesada. Ya no es una guerra contra uno mismo, sino un regresar repetido. Cada vez que te pierdes sabes que te perdiste. Cada vez que te tensas sabes que te tensaste. Cada vez que te aferras sabes que te aferraste. Solo saberlo ya ralentiza la vieja rueda. Y en esa lentitud empiezas a vivir más que a reaccionar. No es que un día serás libre, cada día la libertad está ocurriendo. Ligera como una respiración, pero suficiente para cambiar la dirección de toda una vida. Al llegar al final de esta conversación, quizá notes algo: no se te ha dado nada realmente nuevo. No añadimos un conocimiento especial. No creamos otra persona. No cambiamos el mundo exterior. Solo poco a poco, has vuelto a mirarte a ti mismo. Desde la confusión inicial. Desde la sensación de ser arrastrado por las circunstancias. Desde el cansancio de intentar arreglar todo afuera. Hemos regresado juntos a un punto muy cercano que antes parecía muy lejano: la propia mente. Muchas personas creen que el camino de la práctica es ir muy lejos, alcanzar un estado especial, llegar a un nivel superior de conciencia, o convertirse en alguien completamente distinto. Pero según la experiencia de los antiguos practicantes, lo más profundo suele ser lo más simple. Sigues siendo tú. Solo que ahora ya no te confundes con cada pensamiento que pasa. Un pensamiento triste ya no es yo, estoy triste. Un enojo ya no es soy una persona irritable. Un miedo ya no es mi vida es insegura. Son solo olas. Y por primera vez, sabes que eres el agua. Puede que tu vida después de esto no cambie de forma evidente. Mañana igual tendrás que levantarte temprano. El trabajo seguirá. Las mismas personas. Las mismas cosas incómodas. Pero si llevas contigo una sola cosa: saber detenerte antes de reaccionar, la dirección de toda tu vida ya cambió. Porque el sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en cuanto la mente es arrastrada por ello. Y la felicidad no es reunir suficientes condiciones favorables, sino cuando la mente deja de ser guiada por las condiciones. En la tradición budista suele decirse: practicar es corregir, pero no corregir el mundo, ni corregir a otros, sino reconocer dónde te estás aferrando. Hay quien se aferra al pasado y no puede avanzar. Hay quien se aferra al futuro y no puede descansar. Hay quien se aferra a una imagen de sí mismo y no puede vivir con autenticidad. Cuando poco a poco sueltas esos lugares de apego, la vida no necesita ser perfecta para volverse ligera. Y entonces comprendes algo muy sereno: no necesitas convertirte en alguien especial para estar en paz. Solo dejar de intentar ser otro. No necesitas vencerte. Solo verte con claridad. No necesitas eliminar los pensamientos. Solo no creer en todos ellos. Este camino no es de fe ciega, ni de imposición. Según registran los textos, el Buda siempre alentó a cada persona a observar por sí misma, experimentar por sí misma y comprender por sí misma. Por eso, si algo de esta conversación puede ayudarte, no viene de las palabras, sino del momento en que tú mismo lo ves dentro de ti. Desde hoy puedes empezar muy pequeño. Al beber agua solo bebe agua. Al caminar sabe que estás caminando. Al estar triste sabe que estás triste. No hace falta quitar la tristeza de inmediato. No hace falta lograr nada enseguida.
Solo estar presente. Cada vez que estás plenamente presente, estás regresando. Cada vez que regresas, la mente divaga un poco menos. Y cada día que divaga menos, la vida duele mucho menos. Llegará un momento en que tratarás a otros con más suavidad. No porque te obligues a ser bueno, sino porque comprendes todos luchan con su mente igual que tú lo hiciste. Entonces la compasión deja de ser un ideal moral y se vuelve una comprensión natural. Culpas menos, concluyes menos, impones menos. Y curiosamente, cuando ya no intentas cambiar a los demás, las relaciones respiran mejor. Este camino no tiene final. No existe un día en que declares ya terminé. Solo hay días en que vives un poco más profundo que ayer. Entiendes un poco más rápido que ayer. Y eres un poco más ligero que ayer. Si olvidas no pasa nada. Darte cuenta de que olvidaste ya es despertar. Antes de despedirnos, te dejo un deseo muy simple, que seas lo bastante lento para verte, lo bastante suave para no herirte, y lo bastante consciente para no perderte de ti por mucho tiempo. No hace falta apresurarse a cambiar la vida, solo regresar. Muchas veces, en un breve verso budista, se repite: la mente precede a todos los fenómenos. La mente gobierna. La mente crea. Cuando eso se comprende no con ideas, sino con experiencia, descubres que aquello que buscabas desde hace tiempo no está. Al final del camino está en el paso que acabas de dar. Y quizá este mismo instante ya sea suficiente. Gracias por quedarte hasta los últimos momentos de esta historia. En el mar de ruido de un día largo, elegiste regalarte un espacio de silencio solo para escuchar. Hay cosas que no necesitan comprenderse con prisa. Como una semilla que permanece en la oscuridad de la tierra durante toda una estación. No está perdida, sino reuniendo todo lo necesario para florecer en su tiempo. A menudo creemos que ir más lento es perder. En realidad, muchas veces, es al detenernos cuando tocamos lo más valioso. Una palabra que antes pesaba en el corazón. Con los años, se vuelve ligera como el viento sobre el alero. Alguien a quien no podíamos perdonar. Un día, solo deja una calma suave. No es que hayamos olvidado. Es que ya no necesitamos cargarlo. Cada persona que cruza nuestra vida deja una marca, a veces una herida. A veces una luz. Y al mirar atrás, tanto la herida como la luz nos hacen crecer más suaves, más profundos, más claros. Si hoy aún queda algo atascado en tu interior, no siempre hace falta resolverlo de inmediato. Déjalo a tu lado como una hoja sobre el agua y permite que el viento y el tiempo hagan el resto. La noche sigue profundizándose en silencio. Y la respiración continúa, suave y constante.